buenas tardes, son las 6 de la tarde y damos inicio a la conferencia vespertina de temas económicos para las familias, los trabajadores y las empresas. Como es costumbre, doy la bienvenida a nuestros seguidores en redes sociales, en la televisión y a los compañeros de la prensa que nos acompañan en el Salón de Tesorería del Palacio Nacional. A todos ellos, bienvenidos. Como saben ustedes, presentamos acá los avances del programa de créditos que arrancó no hace mucho. Nos parece que es mucho porque hemos venido haciendo las actualizaciones diarias, pero en realidad un programa que distribuye o que tiene como meta distribuir 2 millones de créditos es un programa que usualmente se lleva un año, un poco más en esta dispersión. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo que este programa en particular, que es un programa emergente, creado para aliviar y mitigar los temas del COVID-19, se haga lo más pronto posible. Y es por eso que hemos estado dando estos avances y toda la información que los beneficiarios requieren para este tipo de programas. Como hoy como otros días, como todos los días de la semana, vamos a dar el avance del crédito a la palabra, que es este crédito que se dirige a 1 millón de beneficiarios. Pero también no solamente presentamos el programa de crédito, sino otra serie de programas que tiene el Gobierno federal y la Secretaría de Economía en particular alrededor de apoyos a las empresas. El día de hoy vamos a presentar un programa que es muy importante y es muy importante por el sector que atiende y porque si bien lo conocen los involucrados en el sector, hay poco conocimiento fuera del sector y es el Fideicomiso de Fomento Minero, que se dirige especialmente a otorgar apoyos financieros a los pequeños mineros, a la pequeña minería mexicana. Y para ello nos acompaña el doctor Alfredo Tijerina, director del FIFOMI, del Fondo del Fideicomiso del Fondo Minero. Entonces, déjenme empezar la sesión, esta conferencia, con mi presentación y posteriormente le daremos la palabra al director de FIFOMI. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, doctora. Adelante, por favor. Bueno, vamos a empezar con el programa de crédito a la palabra. Vean ustedes cómo hemos continuado con este avance constante a lo largo de las últimas semanas. El día de hoy ya podemos reportar 15,444 millones de pesos que están ya en los bolsillos de los beneficiarios, ¿no? Entonces es un número importante, como lo es los poco más de 617,000 beneficiarios de este programa. Estamos acercándonos a la meta de 1 millón de beneficiarios de este programa. Tenemos otro programa corriente del cual todavía no les hemos dado avances, pero pronto lo vamos a hacer, que es cerramos los créditos que venían de la base de datos de empleadores y trabajadores del IMSS para ahora incorporar a taxistas, tianguistas, meseros de distintos estados de la República. No hemos dado avance de esa dispersión, pero muy pronto les tendré noticias aquí en esta conferencia vespertina. Adelante, por favor. Decirles que hemos hecho hincapié prácticamente en todos los días de la importancia de ser cuidadosos cuando recibimos información sobre apoyos del Gobierno federal. Algunos de estos han resultado ser prácticas fraudulentas, engaños, y por favor, les pido siempre recordar que el Gobierno federal en ninguno de sus programas sociales o de sus apoyos crediticios pide adelantos o pide depósitos en tiendas de conveniencia. Por favor, infórmense, sigan estas conferencias, entren a las páginas electrónicas de cada una de las dependencias y tomen de ahí la información. Adelante, por favor. Estamos en semáforo naranja.
en la Ciudad de México y en otros estados de la República. Esto es muy importante de saber y una de las características importantes del semáforo naranja es que empiezan a operar no solamente las actividades esenciales, sino parcialmente las actividades no esenciales. Cada entidad federativa define el ritmo en cómo va haciendo la apertura de estas actividades no esenciales. Entonces, les invito a nuestros seguidores de toda la República que estén atentos a las noticias de su estado para saber exactamente cuáles son las medidas dentro del semáforo en el que se encuentre su entidad federativa. Adelante, por favor. También decir que Mercado Solidario ya llegó a 7,700 empresas. Es un programa también emergente, un programa que también nace con la contingencia y vamos a ir reportando cómo avanza Mercado Solidario. Ayer tuvimos una presentación y seguiremos hablando de Mercado Solidario porque creemos que es una herramienta para pequeñas negociaciones que puedan encontrar consumidores de sus bienes y servicios, pero también para los consumidores que no tengan que hacer grandes desplazamientos para adquirir los bienes y servicios que requieren. Sea así, pues, esta plataforma que vamos a ir sumando, le hemos ido sumando algunas características y lo seguiremos haciendo conforme recibamos los comentarios de los usuarios. Adelante, por favor. Y finalmente, MIPYMES MX. MIPYMES MX es el sitio, el portal de internet que reúne toda una serie de herramientas para las micro, pequeñas y medianas empresas. Este sitio de internet está diseñado para ofrecer a cada una de estas empresas, ya sea cursos de capacitación, opciones de financiamiento, formas de entender el proceso para exportar, oportunidades dentro de los tratados comerciales, en particular el que entrará en vigor el 1 de julio, en un par de días, en unas horas diría yo. Entonces, MIPYMES MX queremos también que sea una plataforma muy visitada, una plataforma que ofrezca a los empresarios de cualquier tamaño información relevante. Vamos a volver a dar una repasada pronto de lo que es MIPYMES MX, en particular porque cuando veamos acá los compromisos que hemos adquirido en el nuevo tratado comercial, el TEMEC, justamente el enfoque de MIPYMES es importante. Bueno, con esto vamos a dar por terminado la presentación de los créditos a la palabra, los créditos emergentes, y vamos a pasar ahora a todo lo que ha preparado la Subsecretaría de Minería y el FIFOMI en conjunto para mostrarles a ustedes esta visión sobre la minería que además en mayo entró a formar parte de la lista de actividades esenciales. Si nos da tiempo, al final de la presentación de estos créditos, hablaremos un poco más de los capítulos de TEMEC. Está preparada la presentación, pero prefería juntar todos los temas de créditos en una primera parte de la conferencia. Así es que adelante, Alfredo, bienvenido. Me parece que vamos a iniciar con unas palabras del subsecretario. Decir que el subsecretario, como él lo va… Bueno, voy a dejar que él hable mejor. Gracias. Adelante, Francisco. Buenas tardes a todos desde Chihuahua, el Estado Grande de México. Gracias, doctora, por la oportunidad de abordar en esta conferencia los créditos a las pymes y a la cadena de suministro de la minería, una de las acciones para impulsar una reactivación económica segura para los trabajadores, sus familias y las comunidades anfitrionas. Los retos de la reactivación no son menores. Por un lado, hay que proteger la posición de las empresas integradas en cadenas de valor globales. Esto implica dar facilidades para que las empresas nacionales coordinen sus programas de producción con los de sus clientes en el extranjero. De hecho,
Vemos oportunidades para que las empresas mexicanas fortalezcan su posición, haciendo valer su cercanía geográfica, experiencia manufacturera y la certidumbre que otorga el TEMEC, que entra en vigor esta misma semana. Felicitaciones a la subsecretaria de la Mora y su equipo por una gran labor realizada. También hay que asegurar que el reinicio de la actividad económica no menoscabe el esfuerzo que las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad mexicana en su conjunto hacen para enfrentar el gran reto del COVID-19. Para esto, hemos establecido lineamientos de operación que cubren no solo la actividad dentro de las plantas, sino la totalidad del ciclo, es decir, desde que un trabajador o trabajadora sale de su casa hasta que vuelve después de su jornada laboral. La idea es minimizar la movilidad, privilegiando el trabajo en casa y que en todo momento se respeten los principios de sana distancia, uso de equipo de protección personal, minimización de superficies de contacto y desinfección de tales superficies antes o después de cada uso. También se tienen protocolos de confinamiento de casos sospechosos o confirmados, rastreo y monitoreo de los casos y difusión de las recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias. El compromiso de los sectores productivos va más allá de sus esfuerzos para reducir la tasa de contagios. La idea es no solo no ser parte del problema, sino ser parte activa de la solución. Nuestros recorridos de verificación nos han permitido constatar que muchas empresas están mostrando un gran sentido de corresponsabilidad. Están haciendo frente común con autoridades sanitarias, presidentes municipales y representantes de los trabajadores para reforzar la capacidad de atención médica, aportando equipos de protección personal, camas, respiradores, capacitación de personal médico e instalaciones tanto hospitalarias como para atención de pacientes con síntomas leves o moderados. Por último, la pandemia ha acentuado algunos de los retos y cuellos de botella históricos que enfrenta la actividad económica en el país. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Secretaría de Economía, han establecido la Mesa de Seguridad Minera, en la que participan la Guardia Nacional, el Servicio de Protección Federal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Marina, la Defensa, gobiernos de los estados y otras instituciones del Estado mexicano, con el fin de consolidar inteligencia, identificar las problemáticas por zonas, establecer prioridades y acordar intervenciones que, a la par que se abordan las causas primeras, se desincentiva, previene y disuade la actividad delincuencial. El programa de créditos de FIFOMI aborda el reto de la liquidez al permitir a las pymes fondear su crecimiento, su capital de trabajo y hacer frente a sus obligaciones laborales y comerciales. El día de hoy nos acompaña el doctor José Alfredo Tijerina, quien nos hablará de los créditos y asistencia técnica a la minería y sus cadenas de proveeduría. El FIFOMI a su cargo es muchas veces una puerta de entrada para acceder a la banca comercial. Los especialistas de FIFOMI valoran la viabilidad de los proyectos mineros, los asesoran para plantear los casos de negocio de la mejor manera y les ayudan a generar un historial crediticio. La credibilidad de FIFOMI es tal que muchas veces los bancos comerciales buscan al FIFOMI para que se involucre, sabiendo que si el FIFOMI participa en un proyecto es porque este es viable y seguro. Sin más, y con el permiso de la secretaria, les envío un gran saludo desde Chihuahua y los dejo con el doctor José Alfredo Tijerina. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Bienvenido a la conferencia. Nada más hacer una pequeñísima anotación. El subsecretario nos acompaña desde Chihuahua porque desde el inicio de la administración hicimos esa transición que la subsecretaría de Minería estuviera en Chihuahua, como lo instruyó el presidente López Obrador. No hemos mudado toda la subsecretaría, pero el subsecretario despacha en Chihuahua ya desde hace muchos meses. Adelante, Alfredo. Sí, muchas gracias, doctora. Gracias al subsecretario también por la introducción, tan buena introducción. Quiero explicar aquí qué es el FIFOMI, el Fideicomiso de Fomento Minero, cuáles son los apoyos que presta a la minería y en qué sentido van ellos. Si podemos ir a la siguiente, por favor. Nada más, bueno, un poquito quizás antes de esa, nada más definir lo que es pequeña y mediana minería para que tengamos claro
que la escala de la minería es diferente a la escala que hay en otras industrias. Por ejemplo, una pequeña minera, o se le denomina así como una pequeña minería, a aquella que obtiene ingresos o ventas anuales por 225 millones de pesos. Es decir, no es cualquier cantidad, ¿no? Para una mediana minería se considera aquella que logra alcanzar hasta casi 900 millones de pesos anuales en ventas o ingresos brutos. Es decir, la escala, a diferencia de otras industrias, es muy diferente, ¿no? En términos del sector minero, tenemos 2.834 unidades en el sector minero y el 97% de ellas corresponden a pequeñas y mediana minería. El personal ocupado, estamos hablando de 130,000 personas, del cual 32% corresponde a pequeña y mediana minería. Estos con datos estimados a través del censo 2009. Siguiente, por favor. El FIFOMI se crea, ya cumplió 85 años, es decir, ya es una institución con cierta edad, ¿no? Ya bastante madura, pero básicamente es un fideicomiso que tiene estructura, está sectorizado la Secretaría de Economía y está supervisado y coordinado por la Subsecretaría de Minas, de acuerdo al reglamento interno de la Secretaría de Economía. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son los apoyos que presta? Primero, el financiamiento a personas físicas y morales en la minería y su cadena de valor, entendiendo, nada más para que tengan claro dónde interviene el FIFOMI en ese financiamiento. Piensen que esta minería tiene 3 fases importantes. Una es la exploración, que es donde se hacen todos los estudios geológicos para ver si existe el mineral que se está buscando y en las cantidades adecuadas. Una segunda fase, que es el desarrollo o es la preparación para entrar a la siguiente fase, la tercera fase, que es la explotación. Las primeras 2 fases son consideradas como capital de riesgo. El FIFOMI no tiene ni el tamaño ni la solvencia para entrar a financiar ese tipo de proyectos de exploración y de desarrollo, sino más bien se enfoca en esta última parte, que es donde inicia ya la parte de explotación de la minería. Ese es el primer apoyo que da. El segundo ofrece asistencia técnica y capacitación a la minería, ¿no? Es decir, da cursos que hoy en día, debo decirlo, ante el COVID, de hecho, a partir de la segunda semana de este próximo mes, se estarán impartiendo cursos a distancia, vía remota. Ya no van a ser presenciales la gran mayoría de estos cursos, precisamente para prevenir cualquier tema de contagio y siguiendo los protocolos que se han establecido para la minería. Se ofrece asistencia técnica para verificar cuáles son los mejores procesos en la operación minera que reditúen la mayor rentabilidad en ese proceso, que causen los menores daños ambientales, entre otros aspectos, ¿no? Este es uno de los valores agregados de FIFOMI porque tiene un equipo de expertos, como ya lo señaló el subsecretario, que conocen a profundidad el tema de la minería, conocen a profundidad el tema de la operación minera y por lo tanto es un valor agregado que ninguna otra institución en el país la tiene como tal, ¿no? Por último, y esto nada más, el FIFOMI genera o trabaja con recursos propios, ¿no? A partir de una aportación original del gobierno federal hace ya muchos años, el FIFOMI ha venido generando año con año recursos a través de estos créditos que da, de tal manera que es autosostenible, es rentable y con esos recursos, además de sostenerse, paga las asistencias técnicas y capacitación. Las actividades que apoya básicamente son estas a grandes rasgos: la producción de mineral, la proveeduría de la industria minera, el procesamiento primario de minerales, que son cerámica, cemento, hidráulico, entre otros, el procesamiento secundario de minerales y la distribución y comercialización de productos de origen mineral. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los tipos de créditos que se dan? Bueno, son 4 tipos de créditos a grandes rasgos: créditos directos, refaccionarios, capital del trabajo. El refaccionario pues, es la adquisición de maquinaria y equipo, básicamente, capital de trabajo para habilitación o avío y cuenta corriente, que es para compra, por ejemplo, de materia prima o para gastos de capital de trabajo.
El segundo punto es créditos a cadenas productivas, que es un factoraje. Este está apoyado con base y operado con base en la plataforma de NAFIN. NAFIN tiene una plataforma donde operan todos estos y ha sido un instrumento muy eficaz y muy útil para financiar a aquellos mineros, los que se encuentran dentro de la cadena productiva de la minería. Hay créditos de segundo piso, que es a través de intermediarios financieros, se les dan líneas de crédito, pueden ser bancarios o pueden ser especializados, por ejemplo, SOFOMES, uniones de crédito. ¿Cuál es la única restricción que hay aquí? Es que los créditos que den esos intermediarios financieros estén destinados a empresas que estén dentro del segmento de la minería o su cadena de valor. Si no están dentro de ese segmento, no se autoriza, digamos, el desembolso para el préstamo. Y tenemos los créditos estructurados, que son los famosos sindicados, que es donde entran varias instituciones financieras a financiar un proyecto, y en este tipo de proyectos FIFOMI interviene con montos muy pequeños. Simplemente lo que hace es dar la señal de que el proyecto es rentable con la expertise que tiene dentro del personal calificado de FIFOMI, señalan si es técnicamente viable, y ya todas las instituciones financieras señalan si es financieramente viable o económicamente viable, y FIFOMI simplemente participa con un piecito, digamos, dentro de estos créditos, generalmente, ¿no? La colocación de créditos, la siguiente, por favor. En 2019 se colocaron 6.192 millones de pesos, el 27% de los cuales se destinó directamente a productores de mineral. El resto fue, como ya lo comentamos, dentro de la cadena de valor, y hasta mayo de 2020, enero a mayo de 2020 se han colocado 2.340 millones de pesos. Con estos recursos, 250 empresas han sido beneficiadas, y el 60% de estos recursos se ha canalizado a productores y comercializadores de mineral. La cartera vigente se estima en 3.658 millones de pesos al día de mañana, vamos a decir, ya tenemos, digamos, un previsto, siempre estamos con los números muy al tanto, ¿no? Que esto representa un incremento de 21% con respecto al 1 de diciembre de 2018. Es decir, ha crecido 1.1 puntos porcentuales por mes la cartera vigente de la institución, ¿no? En la siguiente, por favor, tenemos las actividades de asistencia técnica y capacitación, que ya expliqué, creo, relativamente rápido. Lo relevante aquí es que ante el COVID vamos a estar proporcionando estas principalmente de manera remota para que precisamente evaluar, y eso, bueno, nos ayuda también a eficientar nuestro gasto y por lo tanto ser más rentables como institución, sin olvidar obviamente el apoyo social que se genera, ¿no? ¿Qué es la minería responsable? ¿De cuáles se basan para dar los créditos? Tiene la siguiente, por favor. Tiene algunos conceptos, pero los principales son estos, ¿no? Se da priorización a la sustentabilidad por medio de la protección del medio ambiente, es decir, se respeta todo el medio ambiente, ¿no? La minería es un proceso inevitable dentro del tema de la vida cotidiana. Sin embargo, hay programas de remediación para que cuando una mina deje de operar, aquello se vuelva mucho mejor que como estaba inicialmente, ¿no? Se pueden hacer campos de béisbol, por ejemplo, o se pueden hacer simplemente jardines, plazas, etcétera, ¿no? Un segundo punto muy relevante es estar al corriente con sus obligaciones fiscales. Es decir, empresas deben estar pagando sus derechos, sus impuestos de manera correcta, y no estar generando planeaciones fiscales que simplemente lo único que hacen es ver mal al sector minero como en su totalidad, ¿no? Obviamente la aplicación de protocolos de seguridad laboral, o de seguridad en el trabajo y seguridad patrimonial, es un tema muy relevante. Y por último, pero no menos importante, es el tema de que todos esos proyectos vayan de la mano con las comunidades aledañas, ¿no? Para que generen un beneficio en esas comunidades que están alrededor de la minería, ¿no? ¿Cuál es el impacto social resumido que podemos decir ha tenido el FIFOMI? La siguiente, por favor. De acuerdo a las estimaciones que tenemos, se han creado nuevos empleos, 16.700 empleos.
Por otro lado, hemos beneficiado, o tenemos una estimación de que hemos beneficiado indirectamente 62.545 empleos. Esto quiere decir, si no se hubiera dado el crédito, posiblemente el tamaño de esta empresa se hubiera reducido, el personal laboral se hubiera visto reducido, y con estos créditos que hemos dado se ha al menos logrado mantener la plantilla laboral que tienen. Hemos dado 17.303 créditos. Acuérdense, hay créditos de muy corto plazo, que son de 30 días, hay créditos de 90 días y hay créditos de largo plazo hasta 5 a 7 años, ¿no? Entonces, hay obviamente muchas empresas, más hoy en día con el tema de liquidez, pues necesitan préstamos de muy corto plazo, ¿no? Para pagar la nómina, para salir adelante, y en eso hemos estado apoyándoles y trabajando. Más de 85 empresas tenemos con financiamiento de largo plazo, cosa que es muy relevante. O sea, son en el sector financiero privado difícilmente dan un crédito más allá de 3 años. En este caso estamos hablando típicamente de créditos que se dan de 5, con prórrogas hasta 7 años, para que tengan una madurez suficiente el proyecto y pueda salir adelante, ¿no? Tenemos capacitación y asistencia técnica a 1.669 personas físicas o morales durante todo el periodo. Cabe la pena señalar que estos indicadores se están iniciando a medir, no se medían, entonces estamos empezando a medirlos para ir evolucionando, ir estableciendo indicadores claros, concisos y metas, obviamente, hacia la institución. Y el último, pero no menos relevante, es el acceso a tasas de interés competitivas, yo diría muy competitivas, ¿no? O sea, FIFOMI presta tasa del TIE y un máximo de 5 de una sobretasa, es decir, andaría en un rango de entre 10 y 11% anual. Es incluso más barato que un crédito hipotecario en algunos casos, ¿no? O sea, ¿cuál es el tema aquí? El tema es, el que tenga un proyecto debe cumplir con todas las especificaciones que ya señalé respecto a la minería responsable, y por supuesto te da. Y obviamente el otro que ya mencionó la doctora también y mencionó el subsecretario es, el FIFOMI es como una puerta de entrada a crear una capacidad crediticia, ¿no? Una reputación crediticia de la empresa. Batallan con nosotros porque, bueno, estamos regulados por la CNBV, tenemos que respetar esas regulaciones de la CNBV. Algunos se nos quejan porque dicen es mucho, pero ya una vez que están adentro y siguen el proceso y cumplen, eso eventualmente ya no voltean con nosotros. ¿Por qué? Porque ya una vez que pasaron ese proceso, cualquier banca privada les da un crédito sin ningún problema. Y así es como nosotros medimos parte de nuestro éxito, ¿no? Cuando una empresa que nos pidió prestado después, ya no la volvemos a ver más que para saludarnos, porque quiere decir que ya hizo una reputación crediticia valiosa y el mercado ya se la está comprando y le está dando acceso a otros recursos, ¿no? Por último, o casi el último, perdón, tenemos 11 oficinas de atención en FIFOMI. No crean que son oficinas muy grandes, tenemos aproximadamente 3 personas en cada una de las oficinas en 11 lugares del país, localizados estratégicamente para el tema del sector minero y el sector financiero, ¿no? Que también nos ayuda a colocar créditos a través de líneas de crédito. Entonces tenemos en promedio 3 personas por cada uno, tenemos 33 personas en total fuera de la Ciudad de México, el resto está aquí, ¿no? Y finalmente dejamos nuestros contactos para, si nos pueden escribir o llamar para el tema del financiamiento, el tema de capacitación y el tema de apoyo técnico. Muchas gracias, quedamos a sus órdenes. Muchas gracias, Alfredo. Había yo anunciado esta presentación porque me parece que es muy relevante que sepamos esta institución que da estos créditos y que se suma a los otros créditos que apoya el gobierno federal con tasas preferenciales, que apoya a toda la cadena de proveeduría y no exclusivamente a los mineros, que eso también es relevante, y es relevante también que pues tiene esta cartera de créditos, esta diferenciación de los créditos para pues atender distintas necesidades, ¿no? Ya sea las de factoraje, ya sea las de capital de trabajo de muy corto plazo, como bien nos mencionabas, o de unos plazos mayores.
a las 6:30 en punto, todos los días mandamos este pequeño homenaje a los trabajadores de la salud, quienes han estado cuidando a los enfermos de COVID y a los enfermos que no tienen COVID, pero que también requieren su trabajo y esfuerzo. A todos ellos, médicas, médicos, enfermeros, enfermeras, camilleros, choferes de ambulancia, ayer mencionábamos al personal de los laboratorios de prueba y en general a todo personal involucrado que por semanas ha estado en esta batalla contra la enfermedad, pues les mandamos este homenaje sabiendo que todos nosotros haremos lo posible por cumplir las medidas sanitarias y con ello tener los resultados de control de la pandemia que todos estamos esperando. Así es que muchas gracias. Pues muchas gracias, Alfredo. Estoy segura que habrán algunas preguntas respecto a el papel de FIFOMI. Voy a pasar ahora muy rápido a nuestro recorrido por los capítulos del TEMEC. Nos parece muy importante dar esta información, entender la complejidad de este tratado y al mismo tiempo las oportunidades que se abren en todos ellos. Entonces, hemos visto hasta el día de ayer, adelante por favor. Hasta el día de ayer nos habíamos quedado en el capítulo 9, que tiene que ver con las medidas sanitarias y fitosanitarias. El día de hoy, adelante, pasaremos a el capítulo de remedios comerciales. Adelante. Gracias. El capítulo 10 de remedios comerciales, pues es la capacidad o lo que acordamos los tres países para cuando detectemos un caso de dumping o subvenciones. En este caso, subvenciones lo podemos entender como subsidio, y dumping es vender más barato en un mercado fuera que en el mercado interno, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a resolver cuando detectemos una práctica de esta naturaleza? Entonces, lo que acordaron los países, tal como lo habían acordado también en el Telecán, es que vamos a formar un panel de expertos que van a estudiar lo que dice el tratado en todo lo que permite y todo lo que exceptúa, y este panel formado por expertos va a hacer un dictamen que los países involucrados se obligan a aceptar, es decir, es una decisión final la que emite el panel. Entonces, esto es muy importante porque tenemos un mecanismo de solución de controversias, es decir, no es como que declaramos la guerra comercial o algo así. Justamente el tratado nos da estas reglas para prácticamente todos los aspectos que podamos imaginar en el comercio internacional. Pero también nos hace que cooperemos, es decir, tiene incentivos a la cooperación trilateral, y esta cooperación trilateral nos evite caer justamente en estas prácticas comerciales no permitidas por el tratado. Adelante. El capítulo 2.11 nos habla de los obstáculos técnicos al comercio. Entonces, digamos, este es un tratado de libre comercio, y de lo que se trata acá, con el capítulo de obstáculos técnicos al comercio, es de definir que no haya prácticas que frenen ese libre comercio, que hagan más difícil el tránsito de las mercancías. Y esto tiene que ver con las normas, con el cumplimiento de las normas para el comercio, y que los países no vayan poniendo lo que se denominan barreras técnicas, ¿no? Que para que entre un celular a México, pues va a tener que traer una funda, ¿no? Y que eso sea una norma o una reglamentación. Eso sería un obstáculo técnico al comercio, y tendría que ser examinado por los integrantes de este tratado, en este caso Estados Unidos, Canadá y México.
aumenta la cooperación y transparencia, es decir, estamos adoptando en el TEMEC las mejores prácticas de comercio internacional. Adelante. Y promueve buenas prácticas regulatorias. ¿Esto qué quiere decir? Que impide que los países pongan normas y reglas con el fin de proteger a su mercado interno y que esto a su vez no solamente frene el comercio, sino que implique costos para los consumidores de ese mismo país, consumidores o productores de ese mismo país. Adelante. El capítulo 12 es un capítulo nuevo, ya habíamos visto. Si pudiéramos regresar a la primera. La segunda ahí. Vean ustedes cómo en los capítulos que hemos recorrido, el 7 fue un capítulo nuevo, no existía en el Telecán, y el 12 tampoco. ¿Qué es lo que está haciendo este capítulo 12? Ahora sí regresamos al 12, gracias. ¿Qué hacemos con el capítulo 12, que son los anexos sectoriales? En lugar de tener acuerdos que se llamaban acuerdos paralelos, para definir algunas características para algunos sectores en particular, el capítulo 12 los incorpora y dice, no, vamos a ponerlo dentro del tratado, ¿no? ¿Para qué? Para definir algunas excepciones, algunas normas específicas por tratarse de los productos del comercio tienen algunas características peculiares que tienen que tomarse en cuenta en el momento de negociar este tratado de libre comercio. Entonces, tenemos 8 anexos sectoriales, lo que quiere decir que hay 8 sectores a los que el tratado se detiene, fija reglas específicas a estos sectores, no tratando de obstaculizarlos, sino tratando de entender la naturaleza de los productos. ¿Por qué digo esto? Imaginen que el tratado cubre todo lo que se puede comerciar, desde teléfonos celulares o software o abanicos o televisores o automóviles o tractocamiones o sillas o uvas o fresas o aguacates. Tiene que cubrir todo lo que comerciamos, la canasta, la enorme canasta de exportación, y entonces hay algunos sectores que requieren un tratamiento especial acordado entre los 3 países. Por ejemplo, es el caso de los vinos, de los productos farmacéuticos, de los dispositivos médicos, en los que es un sector que en México está creciendo mucho, los productos cosméticos, entre otros, ¿no? Entonces, hay estos 8 anexos sectoriales y permite de nuevo buenas prácticas regulatorias. Esto va a ser importante porque esto norma también el comportamiento o da como una avenida para el desempeño de la CONAMER, por ejemplo, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que es un organismo sectorizado en economía y para la cual tendrá también que estudiar y saber muy bien qué sí y qué no le permite el tratado. Entonces, vean cómo el tratado no solamente es unas normas a los importadores y exportadores, sino va fijando reglas en muchos ámbitos de la vida pública también, ¿no? Fija reglas en términos de las autoridades sanitarias, en el caso de la COFEPRIS, fija reglas en casos de algunos sectores en específico, fija reglas para la mejora regulatoria, fija reglas para las aduanas, y así vamos a ir viendo cómo en realidad el TEMEC no es un asunto de la aduana, del agente aduanal, del exportador, del importador, sino toca muchos aspectos de la vida pública y de la actividad de las empresas en todo el país. Creo que es el último que tenemos, ¿verdad? ¿O tenemos el 13? Muy bien, nos vamos con el 13. No, y es encontrarán estas explicaciones que yo he estado dando acá en el reporte TEMEC. Mañana vamos a tener su lanzamiento en un
en una conferencia virtual que vamos a tener con académicos respecto a la entrada en vigor del TEMEC y me tocará hacer este lanzamiento del reporte TEMEC que aquí les he ido adelantando. Además del reporte TEMEC, en la segunda dirección encontrarán el texto completo en español del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, con eso damos por terminada la exposición y nos vamos a ir a las preguntas. Aquí adelante, por favor, allá atrás y después allá. Dado que no vino Daniela y no le puedo dar la palabra. Buenas tardes, Andy García de Códice 21, medio digital de Acapulco, Guerrero. Preguntarle si manejan evaluaciones de los bancos que entregan los apoyos a los microempresarios, debido a que en Guerrero, donde se han repartido más de 40,000 créditos, la institución financiera que ha generado más polémica es Santander, donde con el pretexto de la pandemia solo cuenta con una cajera y una ejecutiva, por lo que los beneficiarios esperan más de 6 horas para ser atendidos, incluso hasta ha habido con actos de violencia por dicha tardanza. La pregunta es si podrían investigar esta denuncia ciudadana y si habrá más créditos para los guerrerenses y acapulqueños que con el apoyo han salvado a miles de negocios de la quiebra. Y tengo otra pregunta, que en estos momentos de crisis por la pandemia de COVID-19, que no solo ha afectado a México sino al mundo entero, ¿qué opinión le merece la actitud de los regidores de Acapulco, los cuales, pese a conocer las consecuencias negativas en lo económico que ha tenido el destino a raíz de la falta de turismo, se niegan a bajarse el sueldo y las prestaciones, incluso ante la petición de la propia alcaldesa Adela Román, quien se bajó el salario a la mitad, y lo mismo hicieron los demás funcionarios de primer nivel para impulsar programas como el de empleos temporales para pescadores. Sin embargo, para los turisteros afectados por el cierre de playas no ha habido apoyos, ya que los regidores rechazan esta medida, mientras la mayoría de los ciudadanos del puerto sobreviven en la incertidumbre. ¿Cree usted que la Ejecutiva puede exhortar a los municipios a que apliquen una verdadera austeridad para salvar a las pequeñas y medianas empresas, como en este caso las turísticas? Gracias. Como ustedes saben, la operación de las sucursales bancarias tiene que respetar en todo momento las disposiciones de las autoridades sanitarias. Además, no solamente sus disposiciones tienen que ver con la atención que dan al público, sino con el cuidado de sus propios trabajadores. Entonces, tienen como este doble papel de cuidar a los cajeros, a los gerentes y a todo aquel que labora en la institución bancaria y al mismo tiempo dar el mejor servicio posible. Es por eso que nosotros, justamente su pregunta me sirve para mencionar que no hemos repartido masivamente, justamente porque los bancos están en una actividad más lenta. Queremos en todo momento cuidar la salud de los beneficiarios, pero también de los trabajadores bancarios, quienes muchas veces toman roles, trabajan la mitad, sabemos que está trabajando la mitad de los empleados bancarios, pero es justamente para respetar sana distancia, para poder cubrir perfectamente las reglas y los protocolos que marca la Secretaría de Salud y el IMSS en conjunto. Respecto al exhorto que usted pide que haga, recuerde que las autoridades federales han hecho, pues han puesto las medidas económicas que han considerado oportunas para esta crisis y las autoridades estatales y municipales también, considerando los recursos disponibles que tienen, las afectaciones de las que son posibles, y creo que pues el exhorto más que hacia una acción en particular es simplemente a que tratemos de enfrentar esta pandemia con todos los recursos que tenemos disponibles. Gracias. Allá atrás y después allá atrás. Buenas tardes, secretaria. Alberto Marroquín Espinosa, de Esa Hora AM de Querétaro. Hace como un mes y medio fue la última vez que asistí aquí a la conferencia y le pregunté sobre el caso de la gente que obtuvo un crédito de 25,000 pesos, pero que se le había perdido o le habían robado o extraviado la credencial del INE. En este caso, el INE expidió vía electrónica la validación de la credencial, pero Banco Azteca no la acepta.
entonces están en la misma posición, pues, muchas personas que están sin poder cobrar su crédito. Sería todo. Gracias. Sí, poco después de que nos hizo la pregunta, salió la disposición, bueno, investigamos, salió la disposición del INE y comunicamos a los 3 bancos con los que estamos trabajando el programa. Este comentario me sirve para, seguramente Banco Santander y Banco Banorte ya están tomando esta disposición del INE como válida, entonces pediremos a Banco Azteca que cumpla con lo dispuesto por el INE como autoridad emisora de la credencial de lector, por una parte, y pues de nuestra parte para que nuestros beneficiarios no tengan ninguna dificultad. Así es que así lo haremos y le daremos seguimiento. Le agradezco mucho el comentario. Adelante, por favor. Buenas tardes, Arturo Contreras, de Pie de Página, aprovechando que está el subsecretario de Minería. En la Suprema Corte hay un amparo que lleva el ministro Lainez sobre modificar la secuencia en la que se dan las concesiones mineras porque no hacen una consulta previa e informada a las comunidades en las que se dan las concesiones mineras. Entonces llega la empresa con la Secretaría de Economía y le dice quiero una concesión, hacen los trámites y se da, pero nunca se le pregunta a los pueblos que llegan a estar donde se dan estas concesiones mineras si ellos están de acuerdo con que se haga una mina en su pueblo. Entonces, pues bueno, eso, ¿no? Si se tiene contemplado, tengo entendido que hasta el momento, según ha dicho el presidente López Obrador, no se ha dado ninguna concesión nueva, pero si hay alguna manera de resarcir el daño a muchísimas comunidades en el país que se quejan de este tipo de cosas. Y la segunda, el fondo minero tiene muchos señalamientos de que da créditos de apoyo a empresas que no pagan impuestos. Entonces, pues, ¿cómo controlar esta actividad que es tan importante? Es el fideicomiso, no el fondo. No es fideicomiso del fondo minero. Bueno, no. Perdón, gracias. Eso. Es que es importante porque hay otro fondo que es el fondo minero y creo que es muy pertinente la aclaración para no confundir, porque justamente el fondo minero fue controvertido en la Corte el año pasado, entonces vale la pena. Estamos hablando de FIFOMI ahora, que es el fideicomiso del fondo minero, que de hecho es pues una entidad separada de la Secretaría, aunque sectorizada en el sector 10, que es el sector economía. El subsecretario ya se fue, creo que nada más grabó, ¿verdad? No estaba en línea. Entonces, Paco Quiroga ya se fue, pero yo contesto la de la consulta y si te parece contestas la de los… Exactamente. Entonces, en términos de la consulta, efectivamente no hemos otorgado ni una sola concesión en lo que va del presente gobierno. Ha sido la instrucción y todo este tiempo nos ha permitido, hacer un recorrido sobre qué es lo que hay. No todo lo que se concesiona llega a una explotación y eso es como muy importante de decir. De hecho, los datos que tenemos a la fecha, después de que hemos estado revisando todos estos meses, es que solo el 10% de lo concesionado de una concesión original se convierte en un proyecto productivo de minería. Y ha sido el subsecretario Quiroga un campeón de la consulta informada, ha hecho muchísimo trabajo ya con las empresas que ya están en un desarrollo, ha hecho protocolos, mucho antes de los protocolos sanitarios que hoy conocemos. Francisco puso en marcha unos decálogos, unos protocolos en los que nos parece inaceptable desde el punto de vista de la autoridad que haya fatalidades en las minas, en el trabajo de minas, porque para nosotros las fatalidades son accidentes que no se previeron. Entonces, estamos trabajando en ello, estamos trabajando en cómo hacer que haya no podemos exigirles a las empresas que tengan una política Y o Z estricta,
cuando la concesión no se otorgó en esos términos. Pero lo que sí podemos hacer es hacer un trabajo con ellas, un trabajo de tal suerte que la idea es que trabajen con sus comunidades, que el trabajo no es, pues yo pago mis impuestos y pago los derechos extraordinarios, que es donde se forma el fondo minero. No basta con eso, para nosotros eso es apenas el inicio de esa relación que debe tener la mina con sus trabajadores y con las comunidades donde habitan los trabajadores. Entonces hemos hecho mucho trabajo ahí, han sido en todo tipo de minas, en minas propiedad de mexicanos, en minas de propiedad de canadienses o de otra nacionalidad, y hemos tenido buenos resultados. Durante la pandemia, por ejemplo, las minas empezaron, incluso antes de que se declarara, digamos, la pandemia a nivel nacional, estaban ya preparando los protocolos tanto para una suspensión ordenada de las actividades como un reinicio ordenado de las actividades. Estaban listos para abrir a finales de abril, no porque fueran a abrir, sino porque habían estado trabajando en todos los protocolos. Entonces, sí hemos logrado avances en términos de las consultas, y tengan la seguridad que no porque lo dictamine así a la Corte, nosotros somos respetuosos de lo que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino porque estamos convencidos que la consulta pública es el paso más importante en el arranque de cualquier proyecto minero. Entonces, sin la consulta pública informada, no se va a echar a andar ningún proyecto cuando se otorguen concesiones, si es que se otorgan concesiones. Por lo que tenemos hoy, son concesiones otorgadas que entran a proceso de exploración y después proceso productivo. A ellas les damos seguimiento y nos aseguramos que haya un trabajo en las comunidades. Adelante. Sí, gracias. Bueno, como ya comentó la secretaria, somos del FIFOMI, el fideicomiso, no el fondo minero, y sí requerimos que las empresas estén al corriente en el pago de sus impuestos, ¿no? El famoso formato D32 de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Por otro lado, digo, este tema de las concesiones, sí, ya lo mencionó bien la secretaria, es algo que ya viene desde hace mucho, que está en la Constitución, que por alguna razón no se había respetado, pero hoy en día ya se está buscando la manera de operar eso, ¿no? Cómo es que debe funcionar la consulta, qué debe contener, cuándo se debe hacer. Entonces es un proceso que los estudiosos de la materia, el subsecretario y otras personas que tenemos en el equipo de la secretaria, están precisamente diseñando cuál sería la mejor manera de operar. O sea, lo que se quiere dar al final es certeza a todo el mundo, ¿no? Certeza al inversionista, certeza a las comunidades, certeza a todos los que viven y se benefician o se afecten del proyecto, ¿no? Pues muchas gracias a todos, nos pasamos unos minutitos, pero creemos que valió la pena. Buenas noches a todos, nos vemos mañana aquí con el tema de tandas para el bienestar, con la visita del secretario Meyer para hablar de cuestiones de desarrollo territorial, y esperemos avanzar un poquito más en los capítulos de TEMEC, son 34, vamos en el 13, todavía hay para toda la semana. Buenas noches.